La ventisca sopla. La lluvia arrecia. Todas las criaturas buscan refugio. Unos, cobijos solitarios en el bosque. Otros, complejas repúblicas subterráneas. Todos tienen un hogar. Desde el principio de los tiempos, el hombre creó hogares donde convivieron los miembros vivos de la familia, con los antepasados que se fueron. Repúblicas de cazadores, de ancestros y aún de hijos no nacidos. La montaña, atravesada de grietas y aberturas naturales, proporcionó al hombre la primera protección. Los primeros lugares que el primitivo usó como hogar fueron las cuevas. Excelentes refugios que mantienen una temperatura uniforme en invierno y en verano. Fue en una cueva donde hace 400.000 años vivió uno de los seres humanos más antiguos que se conocen, el Sinanthropus pekinensis. Aún no era un hombre como nosotros, pero ya conocía el fuego. Desde entonces, el hombre estableció su hogar en la profundidad de las cuevas. Los arqueólogos han encontrado sus huesos mezclados con los de animales del Paleolítico, la mayoría de ellos extinguidos hace miles de años. Las cuevas no solo sirven de hogar, también de tumba. Los difuntos forman parte de la familia y permanecen junto a ella. En muchas culturas se cree que vuelven junto a los vivos, pero no como fantasmas, sino en nuevos cuerpos. Los ancianos mueren y se reencarnan en sus nietos. El antiguo cazador vivía en clanes dispersos. Cada familia necesitaba al menos 1 kilómetro cuadrado para satisfacer sus necesidades. Durante milenios, los pequeños clanes de cazadores vivieron aislados, como los solitarios dueños de un amplio territorio. Con el nacimiento de la ganadería y la agricultura, todo cambió. El hombre dejó de ser un cazador solitario. El Mediterráneo vio cómo a sus orillas brotaba la ciudad. En Palestina no solo nació la Biblia,
también las ciudades, como Jericó, un recinto fuertemente amurallado y dotado de torres vigía casi macizas para proteger la civilización frente a los nómadas del desierto. Como en los antiguos hogares paleolíticos, en Jericó los antepasados también convivían con los vivos. Sus cráneos, separados de los cuerpos, eran cubiertos de yeso para recuperar los antiguos rasgos humanos. El yeso figuraba la carne. Las conchas marinas eran ojos sobre las cuencas vacías. Todo para forzar la imposible magia de la inmortalidad. Jericó es una ciudad fascinante, pero aún nos aguardan algunas sorpresas. ¿Es posible una ciudad sin calles? ¿Una casa sin puerta para entrar y salir? Desde principios del séptimo milenio antes de Jesucristo, conoció su apogeo una de las ciudades más extrañas y atrayentes de la prehistoria, Çatalhöyük, una ciudad sin calles. Sus casas estaban adosadas unas a otras, y sus habitantes, en lugar de deambular por calles o avenidas, lo hacían por las terrazas. En el corazón de la ciudad se oculta un recinto sagrado bajo la tutela de una diosa representada en el momento del parto. La imagen del toro marcó a la ciudad. Pero su culto venía de una antigua tradición, que comenzó en la pintura rupestre del Paleolítico, que se prolongó en la asociación del toro con la luna, como se ve con claridad en la manera de dibujarse los cuernos en la pintura rupestre, y que conoció su esplendor en la Creta minoica. Çatalhöyük, repleta de arte, estaba al pie de un volcán. Sus artistas también representaron en las paredes la terrible montaña sobre la ciudad. Çatalhöyük, un museo vivo desde sus 9000 años de historia. La nueva economía agrícola y ganadera dio lugar a la ciudad. Hizo nacer el comercio y originó la figura del rey. El ganado debió ser muy importante. En varios idiomas la palabra pastor designó al rey. Así sucede en el poema de Gilgamesh. De él, infortunado héroe, dice el texto: este es Gilgamesh, el pastor de Uruk, el pastor de todos, imponente y sabio. Pero la auténtica concentración urbana no se produjo ni en Palestina ni en las mesetas de Turquía, sino en Mesopotamia. Durante largos milenios la arquitectura se basó en el barro. Las primeras viviendas se hicieron a base de simple barro compacto dejado secar.
Más tarde, durante el tercer milenio, se inventó el ladrillo, que se dejaba también secar al sol. El control sobre el suministro y almacenamiento de agua permitió en Mesopotamia el mantenimiento de una población importante. Sus primitivos habitantes se daban perfecta cuenta de la importancia de la ciudad. De hecho, nada más nacer la escritura cuneiforme, con ella no se plasmaron solo escritos administrativos o himnos religiosos. También planos que detallaban cuidadosamente la disposición de los barrios en la ciudad. La construcción era una tarea sagrada. El rey participaba en la colocación de la primera piedra como en un rito religioso. En el poema de Gilgamesh dice el héroe: sube Ursanabi a la muralla de Uruk y paseando examina su fábrica. ¿No está construida de ladrillos cocidos y tiene 7 capas de asfalto? Y en otro lugar se dice: ven conmigo, te llevaré a la amurallada Uruk, al gran templo, morada de Anu y de Istar. Pero los dioses ya no viven allí. La cultura urbana se propagó rápidamente por el Mediterráneo. Durante la Edad del Bronce llegan a las costas del levante de España los navegantes orientales en busca de metales y se instalan en ciudades fortificadas. Una de ellas es Los Millares, situada en un entorno montañoso y hoy desértico. Las viviendas son de planta circular y de unos 4 a 7 metros de diámetro. Tienen zócalos de piedra de mampostería y se cree que la techumbre sería de ramas. No hay rastros de calles entre las casas. En el interior se encontraron restos de hogares y de molinos de piedra y útiles domésticos. La ciudad estaba protegida por una extensa muralla, que hubo de ser ampliada en varias ocasiones sucesivas, y estaba guarecida por torres. En las colinas de los alrededores, todo un sistema de fortificaciones de vigilancia. La mirada fija en estas montañas, que en aquella época serían la tierra incógnita de una profunda selva. El hogar de tribus feroces y atrasadas, vinculadas a sus tradiciones y enemigas del progreso. La mística de la ciudad es esa. La muralla protege del caos exterior. Dentro de ella hay leyes, orden y certeza. Afuera se retorcía la naturaleza salvaje y peligrosa, sin reglas, sin seguridad. El poblado de las Amoladeras, cerca de Cartagena. Un poblado de cazadores de la primera edad del bronce, en la mitad del tercer milenio se instaló en lo que hoy es un campo de dunas. El paraje estaba bordeado por una marisma que ocuparía lo que hoy es la ribera del Mar Menor.
poblado estaba formado por casas, posiblemente chozas de planta circular. Es de suponer que la pesca marítima tendría importancia en la dieta. Pero la marjal y los bosques de alrededor proporcionaban también abundancia de caza. Los restos arqueológicos dejan testimonio de las especies cazadas por los antiguos habitantes de las amoladeras. Las excavaciones documentaron abundancia de colmillos de jabalí, algunos de ellos de considerable tamaño. Y también las puntas que los antiguos cazadores colocaban en sus flechas para que la presa no escapara. Pequeñas maravillas de la artesanía más primitiva. Apenas ha aparecido metal en el poblado de las amoladeras. Sus cazadores prefirieron los instrumentos de sílex, a pesar de que por el aspecto de la cerámica sabemos que ya nos encontramos en la edad del bronce. La historia dejó atrás perezosamente a los hombres de la marjal. El yacimiento de El Rincón, en la localidad de Almendricos. Al amparo de esta aguda colina, en mitad del segundo milenio, creció una ciudad abierta y sin muros. Sus habitantes ya conocían y usaban plenamente el metal. Sus casas estaban apoyadas sobre basamentos de piedra. En El Rincón no hay calles, pero por motivos distintos de Çatal Uyuk. Aquí las casas se encuentran simplemente diseminadas. A menudo están rodeadas de un jardín privado. En El Rincón, como en otras ciudades, también los muertos acompañan a los vivos. Eran depositados en el interior de urnas de cerámica o en cajas de piedra llamadas cistas, que eran enterradas bajo el piso o en el jardín. He aquí la casa mejor estudiada de la ciudad. Estaba dividida en dos secciones. En una de ellas se documentó un banco de obra y una mesa para cocinar. El banco de obra se sitúa en el centro de esta parte de la vivienda. En la parte posterior se encontró una tumba situada bajo el suelo. Sobre el basamento de piedra debieron disponerse paredes de barro. Y cubriendo la vivienda, un tejado a dos aguas. También en El Rincón, los muertos convivieron con los vivos. En el primer milenio, durante la Edad del Hierro, floreció cerca de Olocau, en Valencia, sobre una colina, el pequeño poblado ibérico del Puntal dels Llops.
Del yacimiento, bien excavado y estudiado, nos han quedado solo los basamentos de piedra de las primitivas viviendas. El poblado estaba dominado por una torre maciza y agrupado ordenadamente en torno a una sola calle central, cuyo primitivo aspecto solo podemos suponer. La calle terminaba abruptamente en la muralla que pone fin a la colina. La vivienda ibérica se basa en un zócalo de piedra de unos 40 centímetros, al que se superpone una pared de barro. El techo estaría formado por ramas compactadas con una capa de barro suelto. Las paredes del interior estaban enlucidas con barro claro mezclado con materia vegetal. Sobre él, una capa de barbotina a veces pintada. En ocasiones se han encontrado restos de esteras de esparto que podrían haber sido también desprendimientos de la techumbre. Los cementerios ibéricos estaban situados en las cercanías de las ciudades. Este es el caso del poblado de Coimbra del Barranco Ancho, cerca de Jumilla. Aunque aquí, los arqueólogos localizaron cuerpos bajo las viviendas. Cuerpos de niños que no recibieron la iniciación religiosa y no podían, por tanto, recibir los ritos mortuorios. Los arqueólogos están habituados a estos hallazgos, que nos indican que los niños debían entrar de nuevo en el vientre de sus madres. Pero la gente, en el campo, siguió practicando sus viejos ritos. En la cultura campesina tradicional, como los niños muertos sin bautizar tampoco tienen acceso a la tierra sagrada del cementerio, se les entierra al pie de las casas, bajo los aleros. Así fue hasta hace poco tiempo. Como vemos, las antiguas costumbres han tenido gran persistencia. Las viejas ruinas están más vivas de lo que nos parecen. La ciudad primitiva ha sido una república de hombres y antepasados. Una comunidad de vivos y muertos. La misteriosa morada del dios de la ciudad. De una manera u otra, hemos hecho nuestras tales costumbres. Los hombres y los dioses se dieron cita en la ciudad. La ciudad puso fin a la horda de cazadores y dio lugar al nacimiento de la sociedad. Aún sigue allí, creciendo, bulliciosa, alrededor del recinto sagrado.